Buenas noches, hermanos. Les saludo en el nombre de Jesús. Bienvenidos a Doctrinas Bíblicas para los recién convertidos. Amén. Hoy vamos a hablar el tema, la Iglesia de Cristo Jesús. Vamos a completar la segunda parte. Amén. Como habíamos hablado en la primera parte, la Iglesia de Cristo era comparada con un cuerpo, un edificio, la novia o la esposa también. Amén. Por estas figuras podemos ver cuán íntimamente ligados deben estar los creyentes a Cristo para que pueda haber un cristianismo vital y permanecer realmente al cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Así vamos a entrar a la segunda parte y para esto les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, del 3 al 5. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Vamos a orar, hermano. Ahí le invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar para que Dios bendiga este mensaje. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús el Cristo. Reconocemos que no somos dignos ni honestos. Nada podemos hacer sin ti, Señor. Te rogamos hoy, Padre bendito, que nos hables a través de tu palabra, que nos ministres a través de tu Santo Espíritu. Guíanos, háblanos, enséñanos, Padre. Y este mensaje sea de edificación para nuestras vidas, para aquellos mis hermanos que están aprendiendo más de ti, Señor. Toca sus corazones. Oh Señor, derrama sabiduría, derrama entendimiento en este mensaje, a ellos, en sus corazones, en sus vidas, Padre. Glorifícate por amor a tu nombre. Vivifícanos conforme a tu palabra, oh Santo de Israel. Gracias te doy, Padre bueno, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, santo es el nombre del Señor. Amén. La condición para pertenecer a la iglesia, amén. No estoy hablando de una iglesia como un lugar, un local o casa de oración que vamos a adorar y nos reunimos. Estamos hablando de la iglesia espiritual, amén. Para pertenecer a la iglesia necesitamos un verdadero nacimiento, un nuevo nacimiento. Amén. Una verdadera conversión a Cristo. Y eso va a ser con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hemos leído en San Juan 3, capítulo 3. San Juan capítulo 3, verso 3 al 5. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es verdad. Una buena pregunta hizo Nicodemo, ¿no? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿No? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús le responde, ¿no? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estaba diciendo el nuevo nacimiento. Se refería a que cuando usted y yo aceptamos a Cristo, a Jesús, en nuestro corazón, al Hijo de Dios, ahí nacemos. ¿Y cómo es eso? Vamos a Primera de Juan. Hay una página anterior. San Juan capítulo 1, versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Ya no somos criaturas, ahora somos hijos de Dios. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. Hijos de Dios, ¿por qué? Porque hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. Tenemos un nuevo nacimiento. Amén. En el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Cuando uno acepta a Cristo Jesús en su corazón, nace una nueva criatura en el Espíritu. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y el siguiente paso es ser bautizados en las aguas. Pero para esto hay que recibir doctrina, palabra de Dios, para que nosotros conozcamos más de Dios, aprendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo vamos a llevar nuestra nueva vida en Cristo. Habiendo recibido las doctrinas, viene el bautismo. Amén. Para que usted no vaya sin saber, bueno, solamente acepté a Cristo en mi corazón y ahora me voy a bautizar en las aguas. No, es importante que usted sea doctrinado, sepa cómo es su nueva vida en Cristo, qué es lo que le va a agradar a Dios, qué es lo que va a hacer, cuál es lo correcto. Amén. Por eso estamos recibiendo estas doctrinas, para que usted, una vez que termine estas lecciones, usted pueda bautizarse en las aguas del bautizo. Amén. Morir para el mundo y nacer para Cristo Jesús. Amén. Hemos leído que todo aquel que recibe viene a ser hechos hijos de Dios. Este es un nacimiento en espíritu, una nueva criatura. Amén. ¿Y qué paso me va a conducir a ese cambio, a ese nuevo nacimiento, para yo pertenecer a la iglesia de Cristo? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hay 3 pasos. Uno es la fe en Jesucristo y en los méritos de su sangre que limpia de todo pecado. Es verdad. En San Juan 14:6 dice Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Todo aquel que recibe a Cristo es salvo. Amén. Y voy a invitarle al Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bendito sea Dios, porque de tal manera Dios nos ha amado tanto, hermanos, hermanas, que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día. Y hermanos, por causa de Él, nosotros somos salvos. Amén. Y todo aquel que recibe a Cristo en su corazón es salvo. Santo es el Señor. Vamos a leer el verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida. Y vida eterna, hermanos. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Si nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, usted, hermana, hermano, amigo, amiga que no has aceptado a Cristo, esta es la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón y recibirás la vida eterna. Amén. Mientras nosotros, hermanos, gócese que ha recibido en su corazón a Cristo Jesús. Y todo aquel que recibe a Cristo Jesús tiene vida y vida eterna y vida en abundancia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más? Vamos a Hechos 16:31. ¿Qué dice en Hechos 16:31? Hay una promesa que el Señor nos da. Amén. Una promesa que usted debe aprenderse esta palabra. Es muy importante. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es salvo, no solamente esa persona, sino también su casa, su familia. Porque a través de esta persona que se ha entregado, a través de esta hermana, a través de este hermano, va a dar un buen testimonio, va a haber un cambio en su vida y los que le rodean van a ver ese cambio, van a decir realmente Dios es bueno, Dios existe, Dios cómo ha cambiado la vida de esta persona. No, ella no era así, él no era así, pero ahora Dios está cambiando. Y ese mismo testimonio va a hacer que la salvación llegue a su familia. Sus familiares se conviertan para Cristo. Y como dice la palabra, si usted y yo hemos creído a Jesucristo, también nuestra casa será salva. Amén. Es la promesa del Señor. Quiero invitarles a Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Solo en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Solo aceptando a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, venimos a ser salvos. Y Jesús nos limpia de todo
nuestros pecados. Amén. Por eso es importante reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Poner nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Les voy a invitar a Primera de Juan, capítulo 1. Estamos estudiando la palabra, hermano, para que nosotros comprendamos y entendamos un poco más de lo que Dios quiere que aprendamos. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, 7 y 9. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas va pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, Él va a cambiar nuestras vidas. Va a poner un amor para amar a nuestro prójimo. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere, que nos amemos unos a otros. Porque el amor de Cristo está en nuestros corazones. Amén. Esa es la fe en Jesucristo. Confiar en que Cristo nos va a ayudar. Reconocer que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el primer paso. El segundo paso es un verdadero arrepentimiento. Vamos a Hechos, el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. El segundo paso es un verdadero arrepentimiento. Lo predicaron los apóstoles. El Señor Jesús lo enseñó. Y eso no ha cambiado. La palabra de Dios nos llama al arrepentimiento. Amén. Que nos convirtamos a Él. Amén. Conviértete, como dice, por tanto así dijo Jehová. Si te convirtieres, dice, yo te restauraré y delante de mí estarás. Una promesa tremenda del Señor para nosotros. Amén. Dios quiere un verdadero arrepentimiento. Ese es el segundo paso, un verdadero arrepentimiento. ¿Y cómo es esto? Vamos a Mateo 9:13. Mateo capítulo 9, verso 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Dios ha venido, Dios envió a su Hijo Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, para salvarnos de nuestros pecados. Estábamos en nuestros pecados y delitos, nadie nos quería, hacíamos cosas deshonestas, desagradables, pero Cristo nos amó y nos da la oportunidad de ser hijos de Dios. Amén. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Santo es el Señor. Él vino por nosotros para darnos la salvación, la vida eterna. Pero es importante que haya un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento consiste en comprender, aquí en mi mente, en comprender, en entender que soy pecador. Amén. Que he hecho lo malo. Hay gente que dice, yo soy bueno, yo no me meto con nadie, no hago nada. Pero sin embargo, falla, miente, engaña. Entonces no puede decir que es bueno. La palabra de Dios dice que no hay ningún bueno. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo Jesús es bueno, el Hijo de Dios, nuestro Dios poderoso, que envió a su Hijo para darnos salvación y vida eterna. Amén. Tenemos que comprender que somos pecadores, reconocer que hemos hecho lo malo. Amén. Y sentir en mi alma, en mi corazón, dolor por haber pecado, dolor de arrepentimiento por haber hecho lo malo, por haber fornicado, por haber adulterado, por haberme embriagado, estar en envidias, contiendas, pleitos, porque eso no agrada a Dios. Eso no nos llevará a la salvación. Por el contrario, nos llevará al infierno. Amén. Por eso estamos aquí aprendiendo, para despojarnos, para no caer en esas tentaciones, en esas obras de la carne. Amén. Todo es posible con la ayuda de Dios. No digas no puedo. Sí se puede. En el nombre de Cristo Jesús, todo es posible para Dios. Y si nosotros pedimos, la palabra de Dios dice, el que pide, recibe. Amén. Y el que llama, se le oirá. Y el que toca, se le abrirá. Amén, hermano. Entonces,
El segundo paso, un verdadero arrepentimiento del corazón, comprender en mi mente, sentir dolor en mi alma de haber hecho lo malo, amén, y abandonar el pecado, abandonar, tener esa voluntad, esa decisión de decir no vuelvo más a hacerlo, amén. Bendito sea el nombre del Señor, y confesar nuestros pecados. Es decir, si yo antes, bendito sea el nombre del Señor, me embriagaba, tomaba, y ahora Cristo llegó a mi vida, he sentido, bendito sea el nombre del Señor, dolor por lo que he hecho, ya no lo voy a volver a hacer porque tomé la decisión de agradar a Dios y ya no participar de estas cosas. Amén. A veces las amistades que antes en el mundo teníamos, de repente lo va a invitar, hasta el diablo los va a usar para invitarlo, hacerle cosas, bendito sea el nombre del Señor, y presentarle oportunidades de repente de trabajo o hacer cosas para que usted caiga en las tentaciones, ¿no? Ofrecerle de repente un poquito de cerveza no hace daño, o un poquito de aquello, o ven, participa en esta fiesta patronal, o tantas cosas, pero usted va a desistir porque eso no agrada a Dios. Amén. Eso es desagradable ante los ojos de Dios. Yo ahora soy cristiano, soy un hijo de Dios y estoy llamado, estoy llamada a agradarle, a hacer la voluntad de Dios. Amén. Y confesar, Señor, yo soy un pecador, no he hecho lo correcto, me arrepiento de todas mis maldades, me arrepiento de haber engañado, mentido, de haber agredido. Amén. Muchas veces engañamos y mentimos. Amén. Y eso es lo que Dios no quiere. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, el segundo paso, un verdadero arrepentimiento. Amén. Confesar nuestros pecados. Mire, pues cuando uno confiesa, mire lo que va a suceder cuando uno confiesa y reconoce, Señor, estoy lleno de amargura, llena de ira, lleno de enojo. Y Señor, quiero hacer las cosas como yo quiero, pero perdóname, Señor, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Amén. Y vamos a Primera de Juan. Ahí busquen en sus Biblias. Bendito sea el nombre del Señor. Santo eres tú, Padre bueno. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? ¿Cómo nos encontramos? De repente Dios a usted le ha sanado de alguna cosa, estaba enfermo y Dios le ha traído a sus caminos, le ha dado salud, le ha dado vida. Amén. Pero usted reconoció, ¿verdad? Reconoció que era un pecador y que había hecho lo malo. ¿Y qué pasó cuando usted se arrepintió? Reconoció. Cristo Jesús le perdonó. Porque dice, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Vamos a San Juan 8:11. Ahí buscan en su Biblia, San Juan 8:11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Aquella mujer adúltera había sido perdonada por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesús la perdonó, no la condenó, no le reclamó. Nosotros los hombres no perdonamos. Es más, he escuchado hasta comentarios que dicen, no, yo perdono pero no olvido. Y eso es una falsedad, es un engaño. Quiere decir que esa persona nunca perdonó. Está ahí la herida, el dolor en su corazón, la amargura. Pero el único que puede sanar nuestro corazón es Dios. Amén. Y la palabra de Dios es verdadera. Nuestro Señor Jesús no es como nosotros los hombres que juzgamos, criticamos, sentenciamos. Cristo Jesús no nos condena. Al contrario, nos perdona, nos da una oportunidad. Y esa oportunidad no hay que desaprovecharlo. Amén. Hay que aprovecharlo. Ser entendidos, sabios, aprovechar esa gran oportunidad que nuestro Dios nos está dando. Amén. De comenzar una nueva vida en Cristo Jesús, de hacer las cosas correctas, de prepararnos, aprender la palabra para ser de bendición, aún para los que nos rodean. Amén, porque a veces estando en el mundo, en vez de ser bendición, somos maldición para nuestros hijos, que sale de nuestra boca maltrato, lisura, palabras que destruyen, hermano. Amén. Y entonces a veces las palabras son más dolorosas que los golpes, porque las palabras no se olvidan, hermano. Y hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos y decimos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice, el Señor Jesús le dijo, entonces
Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Usted le ha pedido perdón a Dios, yo le pedí perdón a Dios. Dios nos ha sacado del mundo del pecado y las tinieblas para adorarlo, para agradarle. Amén. Para ser de bendición. No volvamos atrás. Sigamos adelante. Con Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Nosotros debemos seguir lo mismo, pelear la buena batalla, seguir adelante. No decir, bueno, el camino de Dios no es para mí, no es para ti. El diablo es el que no quiere que sea para ti, pero este camino de bendición es para ti porque Dios ha trazado cosas buenas para ti. Tiene grandes propósitos con tu vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Persevera en los caminos del Señor. No te rindas, no te rindas. Sé fiel y Él estará contigo. Él te ayudará. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice, no peques más. Te sanó, te libertó. Sigue adelante, haciendo la obra de Dios, buscando más de Dios. Amén. Ese es ¿qué más dice la palabra del Señor? Vamos a San Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Dios es tan bueno. Tantas enfermedades que están viniendo en estos tiempos. Esta enfermedad del COVID no es nada. Vendrán muchas más enfermedades. ¿Por qué? Porque la contaminación en la tierra es grande. Aún la capa de ozono de nuestra tierra está tan debilitada, hermanos, que pueden penetrar esos meteoritos y esas cosas traen enfermedades también, hermanos. Amén. Y muchas más enfermedades. Cristo Jesús nos habla en Mateo 24 que vendrán pestes, enfermedades, vendrán, dice, habrá terremotos y tantas cosas más nos habla en su palabra. Pero dice la palabra del Señor que si estamos en Él, Él nos guardará. Plaga no tocará nuestra morada. Amén. Pero Él, así como hay muchos en estos tiempos que han sido sanados del COVID, de tantas enfermedades y de otras más, Dios nos dice, mira, has sido sanado, no peques más. Amén. Pero ayuna, ora, vigila por ti, para que Dios te ayude a permanecer y clama por las almas para que otras almas también se entreguen a Cristo y sean salvas. Amén. Sean guardadas por el poder y el amor de nuestro Dios que nos guarda día a día y no nos suelte de sus manos. Mire que en esta cuarentena no nos ha soltado, hermano. No ha faltado alimento en nuestra mesa. Cuánto nos ama nuestro Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor para que no te venga alguna cosa peor. O sea, Dios te está diciendo, mira que si tú te apartas van a venir cosas peores. No es una amenaza, sino que es lo que va a suceder. La palabra de Dios dice, en San Juan 10:9 dice, el diablo vino a matar, robar y destruir. Amén. Así como existe un Dios poderoso que quiere el bien para nosotros, también existe el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Y que quiere el mal y la destrucción de la humanidad, del hombre. Por eso siempre está tentándolo, siempre le está haciendo caer, le seduce al pecado. Amén. Pero Dios nos dice que con Él somos más que vencedores. Y nos dice que no nos apartemos ni pequemos más. Amén. Por eso es importante, hermano, confesar nuestro pecado ante Dios, reconocer que no somos dignos y levantarnos, hermano. Si has caído, levántate en el nombre de Jesús. Sigue adelante, no te rindas. Cristo vive. Vamos a Proverbios 28:13. Santo es el Señor. Proverbios 28:13. Dice la palabra del Señor, el que encubre sus pecados no prosperará. Amén. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire, qué maravilloso el Señor. El que encubre sus pecados no prosperará, exactamente. El que dice yo no miento, el que dice yo soy bueno y no reconoce, no va a prosperar. No va a heredar el reino de los cielos. Amén. Pero si confiesa sus pecados, nuestro Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades y levantarnos y nos ayuda a seguir adelante en los caminos de Él. Amén. Por eso dice, el que encubre sus pecados no prosperará. El que no reconoce en su corazón que ha pecado, que se ha irado, que hay envidia, egoísmo, que tiene resentimiento, hermano, no reconoce, no prosperará. Pero el que confiesa delante del Señor y se aparta, mire, se aparta, es reconocer y apartarse, amén, alcanzará misericordia.
cuán bueno es el Señor. Amén. Por eso es el segundo paso. Los 3 pasos que conducen a la regeneración, a ese nuevo nacimiento, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero arrepentimiento. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Ayer terremoto aquí, temblor por allá. Hermano, está sucediendo las señales que nuestro Señor Jesucristo dijo. Rumores de guerra. Amén. Y eso está pasando. Bendito sea el nombre del Señor. Es cuanto aún más tenemos que preocuparnos por estar bien delante del Señor. Amén. Buscar con anhelo, pedir a Dios. Si no tienes deseo de leer la Biblia, clama, Señor, pon en mí ese anhelo, pon en mí esa necesidad de leer tu palabra, de orar, hermano. El que ama a Dios va a orar. Porque orar es conversar con Dios. Y si yo amo a Dios, voy a orar, voy a clamar. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere. Que tengamos comunión con nuestro Padre. Bendito sea el nombre del Señor. También el tercer paso que nos conduce a ese nuevo nacimiento es la confesión pública de fe en Cristo. Y les voy a invitar a Romanos. Santo es el Señor. Mi alma te alaba, Padre bueno. Romanos 10, ahí busquen en sus Biblias. Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que usted y yo hemos hecho. Hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Amén. Hemos reconocido que es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador. Amén. Entonces, esa es confesión pública de nuestra fe en Cristo Jesús. Reconocer en mi corazón, Señor, yo te recibo como mi Salvador personal. Reconozco que he pecado contra ti. Me arrepiento de todas mis maldades. Ayúdame, Señor, a perseverar en tus caminos. Ayúdame, Señor, a heredar el reino de los cielos que tú has prometido para todos los que te siguen, Señor. Santo es el Señor. Amén. Y confesamos, reconociendo. Amén. Para salvación. Para ser salvos. Les voy a invitar a Marcos 8:38. Vamos a Marcos. Está después de Mateo. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si usted se ha entregado, se ha convertido a Cristo, gócese y alégrese. Amén. Gócese y alégrese porque pertenece y es hijo del Dios poderoso, amo, dueño y Señor de toda la tierra. Amén. Su trono es los cielos y el estrado de sus pies es la tierra. Bendito es el nombre del Señor. No hay que avergonzarnos del evangelio. No se avergüence cuando le preguntan, ¿usted es cristiano? Amén, soy cristiano. Amén. Dice la palabra de Dios, si nosotros nos avergonzamos en esta generación adúltera y pecadora y estamos viviendo, cuánto adulterio, cuánto pecado, hermanos. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios quiere que nos arrepintamos, que el hombre se arrepienta y se vuelva a Dios. Entonces Dios perdonará sus pecados porque Él vino por los pecadores. Dios ama al pecador, mas no ama al pecado. Amén. Y eso Dios quiere, que nosotros nos convirtamos, que reconozcamos y confesemos a donde vayamos, soy cristiano, soy un hijo de Dios. No solamente con nuestra boca, sino con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio, en nuestro modo de hablar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Cristo venga, dice, si nosotros le hemos negado, de repente alguien le pregunta, ¿usted es cristiano? No, sí, estoy recién participando. No, hermano, no se avergüence. Amén. Porque dice el Señor que si nosotros nos avergonzamos, Él también, cuando venga en su gloria, también se avergonzará de nosotros. Amén. Pero nosotros somos entendidos, somos sabios porque tenemos a Cristo y nosotros somos valientes y creemos en la palabra. Estamos seguros a quien hemos recibido en nuestro corazón y vamos a confesar por donde vayamos con mucha alegría y gozo que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Amén. Y testificando, aún ya no podemos estar participando de las amistades. A veces se prestan para hablar palabras en doble sentido y a veces
hasta uno se ríe, y eso es lo que Dios no quiere. Dice que no participemos de las tinieblas, bendito sea el nombre del Señor, apartémonos hasta que el Señor nos encamine bien, aprendamos la palabra en oración y podamos predicar y ganar almas para Dios. Amén. Si nos es ocasión de caer las amistades, mejor hay que apartarnos por un tiempo, pero sí podemos orar por ellos para que Dios también los traiga a sus caminos y sus almas sean salvas. Amén. Este es el tiempo, hermanos. Hay que arrepentir nuestro pecado, servir a nuestro Señor y reconocer que no hay Dios tan grande y poderoso como el Dios de Israel, que envió a su Hijo Jesucristo para darnos salvación y poder heredar la vida eterna. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Las condiciones para pertenecer a la iglesia son 3 pasos: fe en Jesucristo, un verdadero arrepentimiento, confesión pública de fe en Cristo Jesús. Amén. 4. La obra de la iglesia. ¿Cuál es nuestro deber como iglesia de Cristo? Predicar el evangelio a toda criatura. Hemos leído en Marcos 16:15, y predicar el evangelio a toda criatura. Testificar, predicar, hablar de Dios. Amén. Hay momentos pidiendo al Señor: Señor, este día ayúdame a ganar un alma. Este día, Señor, ayúdame a predicar de tu palabra. Amén. Para que otras almas también sean salvas, así como nosotros hemos alcanzado la salvación. Amén. Esa es la obra de la iglesia. Tiene que predicar la palabra, porque el Señor nos enseña. Amén. Y vamos a 1 de Pedro 2, 9, 10. Santo es el Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Mire cómo Dios nos ha apartado para Él. Somos linaje escogido, hermanos. Somos nación santa, porque el que nos llamó es santo, nuestro Padre es santo, y sus hijos también somos santos. Amén. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es verdad, Dios nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, de la maldad, de la amargura. Amén. Dios nos sacó de ahí. ¿Para qué? Para hacer luz y alumbrar en las tinieblas. Amén. Para anunciar el evangelio de poder. Cristo sana, Cristo salva y Cristo viene. Amén. Por segunda vez por su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la obra de la iglesia. Ese es nuestro deber como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, evangelizar. También tenemos que proveer un medio de oración y culto, rendir alabanza, congregarnos en la casa de Dios. Yo sé que por ahora no se puede, pero ahí en sus hogares, el Señor prometió, acuérdense, Mateo nos habla, donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí en medio yo estoy, dice el Señor, ¿no? Mateo 18:20, amén. Ahí en su hogar, orando, clamando al Señor, y el Señor estará ahí en medio, rindiéndole adoración, alabanza, amén. Cuando estamos en el mundo, estamos en nuestra casa, poníamos música a todo volumen, toda música mundana que no agrada a Dios y que cantaba muchas veces hasta tonterías, pero nosotros lo poníamos y nos poníamos a cantar. Pero ahora nuestra vida ha cambiado, somos hijos de Dios, ahora vamos a poner nuestras alabanzas, nuestros himnos, salmo, alabando a Dios como a Él le agrada. Amén. Dando culto y adoración a nuestro Dios. Como dice en Colosenses 3:16. ¿Qué dice en Colosenses 3:16? Vamos a leer la palabra. Santo es el Señor. La palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, dicen vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Así tenemos que rendir culto como iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo. Acuérdese que usted es la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Amén. También tenemos que sostener normas altas de moral y santidad. Amén. Tenemos que ser de testimonio. La iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. Somos la luz, hermano. Antes estábamos en pecado, en las tinieblas, en la oscuridad. Participábamos hasta de fraudes, engaños, estafas. A veces nuestro amigo nos llamaba o la amiga llamaba: ven, ayúdame en este trabajito. No, tranquila, que no va a pasar nada, solo tienes que firmar o solo tienes que estar ahí mirando. Y quizás estamos participando hasta de un robo. Y a veces decíamos: no, porque es mi amiga, nomás le apoyo, o porque es mi amigo, le ayudo. No, hermanos, ahora ya no, hermano, ahora somos la luz.
Si te llama y dice, Cristo te ama, pero yo ya no participo. Más bien, te invito para que participes de la obra de Dios, para que vengas y alabes a Dios y tu alma sea salva. Así, hermanos, amén. Tenemos que sostener normas altas de moral y santidad. Ser santos como el que nos llamó es santo, practicando los mandamientos, amando a Dios sobre todas las cosas, amando a nuestro prójimo, no codiciando, amén. No, bendito sea el nombre, deseando el mal para nuestros vecinos. A veces hemos tenido enemistad aún contra nuestro vecino y le deseamos el mal, no queremos ni verlo. Pero la palabra de Dios nos ahora cambia nuestras vidas. Amén. Ahora el Señor nos enseña, amén, amar a nuestros vecinos, a nuestro prójimo. Y vivir una vida llena de amor, de santidad, como Cristo nos enseñó en su palabra. Recuerde que usted, ahora que es un hijo de Dios, usted es luz en medio de las tinieblas. Y está llamado a hacer la voluntad de Dios y dar testimonio. ¿Amén? Y ayuno, oración, palabra, hermano. Esas son nuestras armas para poder resistir al diablo. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Bienaventurado el que vence la tentación, también nos dice. Amén, hermano. Todo es posible con la ayuda de Dios. Y finalmente, la iglesia de Cristo tiene que sostener la obra de Dios. ¿Y cómo va a ser esto? Esto va a ser con los diezmos y sus ofrendas. Amén. Aunque la salvación del alma y todas las bendiciones divinas se obtienen sin dinero. Amén. Sin embargo, se necesitan fondos para sufragar los gastos que ocasionan la obra de Dios y el ministerio. Amén. Dios en la obra donde nos ha puesto un siervo, ha puesto una sierva, ha puesto un pastor, bendito sea el nombre del Señor. Es un ministro del Señor que Dios ha puesto, amén. Y ese ministro, esa ministra que Dios ha puesto, vive del diezmo. Es como, bendito sea el nombre del Señor, una ofrenda, un diezmo que usted le da para que ese ministro pueda sustentarse. Dice la palabra de Dios que el obrero sea digno de su salario, amén. Y para esto les voy a invitar, santo es el Señor, a buscar en sus Biblias, Primera de Corintios capítulo 9, 13. Esto es importante que usted sepa, hermano. Toda la palabra es importante que usted preste atención y lo pongamos por obra. Amén. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Amén. Entonces es importante, hermano. En Abraham, en Génesis nos habla que Abraham era un hombre próspero y bendecido. ¿Por qué? Porque cumplía con sus diezmos. Traía sus diezmos y sus ofrendas al altar de Dios y lo entregaba a quien Dios había puesto como ministro. Amén. Para que la obra de Dios siga creciendo. El ministro pueda también ser sustentado y clame y ore por las ovejas que somos usted y yo. Que clame por nosotros que somos la iglesia y que se prepare trayendo la palabra para que nosotros crezcamos espiritualmente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante los diezmos y la ofrenda. También de repente se alquila un local. Hay cosas necesarias que la obra de Dios necesita para hacer campaña. Y con los diezmos y las ofrendas, todo eso se va a utilizar para realizar esas campañas evangelísticas, para ganar más almas para Dios. Amén. Quiero invitarles a Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Santo es el Señor. 18:20. Amén. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Por Dios somos bendecidos, hermanos. Habitamos en la tierra que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Todo el trabajo que nos da es gracias a Él.
todo lo que obtenemos es gracias a Dios, la salud, las fuerzas, porque uno tiene, porque Dios nos da fuerza. Trabajamos porque tenemos salud y todo eso es gracias a Dios, hermanos. Amén. Entonces, acá nos pone como ejemplo la palabra del Señor desde el principio en Génesis. Nos habla que Abraham traía sus diezmos y sus ofrendas al Señor, a la casa, dice, del sacerdote Melquisedec. Amén. Y dice que el sacerdote lo bendijo. Y así también, cuando nosotros traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Dios nos bendice. Amén. Porque estamos aportando para la obra de Dios. Le estamos diciendo a Dios, Señor, que tu obra avance, que tu obra prospere, que siga adelante, Señor. Gracias por las bendiciones que tú me das. Amén. Antes yo decía, ¿para qué voy a dar mi diezmo? Más bien esa plata me hace falta a mí. Pero el Señor en su infinita misericordia me enseñó cuán importante es, hermano. Usted da su diezmo, Dios lo bendice porque Él no es deudor de nadie. Y Él siempre sabe bendecir y pagar bien. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante que nosotros diezmemos. Mire, desde el principio, aún nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos dice que era menester hacer el de dar diezmos. Y para eso les voy a invitar a Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Era necesario que ofrendemos, es necesario que diezmemos, pero sin descuidar de cumplir la palabra del Señor, el practicar la misericordia, tener fe en Dios. Amén. En ese entonces ellos diezmaban y con sus diezmos creían que ya estaba todo arreglado. Pero Dios no solamente quiere eso, sino que también llevemos una vida llena de misericordia, llena de justicia y llena de amor. Amén. Era necesario, por eso el Señor Jesucristo dice, esto era necesario, sin dejar de hacer aquello. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo también nos enseña qué importante es dar el diezmo, traer nuestras ofrendas en agradecimiento por todo lo que Dios nos da, por todo lo que nos bendice. Cuando uno está enfermo, Dios te sana, hermano. ¿Cuántas veces me he enfermado y el Señor me ha sanado? Me ha dado fuerza en mi trabajo, no me hace faltar nada. Y ese es Dios al cual servimos. El rey David dijo, no he visto justo desamparado, ni hijo de Dios mendigar pan, hermanos. Amén. El que cree en Dios, el verdadero cristiano, el que sirve a Dios, comprende y entiende la palabra y lo pone por obra. Amén. ¿Y cómo es el diezmo? Es la 10ª parte de sus ganancias. Es decir, un ejemplo le voy a poner. Quizás usted es negociante y su capital es 50 soles. Amén. Invierte ese capital y de ahí le va a generar una ganancia. Digamos que su ganancia sea 20 soles. El 10% de su ganancia, sin tocar su capital, su ganancia, que es 20 soles, de ahí va a sacar la 10ª parte, que es 2 soles. Eso le corresponde al Señor. Amén. Y así, y los que no trabajan, de repente los que no son negociantes, pero son profesionales, reciben una mensualidad del trabajo que han logrado, que han conseguido, de todo su esfuerzo, son pagados con su sueldo, ¿no? Entonces de ahí también ellos van a sacar un porcentaje, la 10ª parte, y dárselo al Señor en agradecimiento, porque le da fuerza, porque le da salud. Amén. Y para que la obra de Dios también siga avanzando, siga prosperando y muchas almas alcancen la salvación. Amén. Y no falte pan, nada en la casa de sus siervos. Amén. Así como Dios nos da, hermano, el Señor ha sido bueno conmigo, me ha prosperado. Yo no creía en los diezmos, vivía endeudada, deuda aquí, deuda allá, pero empecé a diezmar con el Señor. Yo le digo lo que el Señor me ha enseñado, hermano, y el Señor me ha ayudado. No puedo decir que me ha faltado, sería mentir, hermano. Dios me ha bendecido y me sigue bendiciendo, y por eso quiere Dios también bendecirlo a usted. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a este último texto, Malaquías 3:10. Está antes de Mateo. Malaquías 3:10. Vamos a leerlo del 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá. El fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que le estaba robando. ¿En qué? En sus diezmos y ofrendas. Vemos que hemos leído en antes que en Génesis Abraham cumplía con sus diezmos y era un hombre muy próspero y bendecido. Amén. Entonces el pueblo, y lo hizo también Moisés, le enseñó al pueblo, pero el pueblo había dejado de cumplir con esto. Por eso el Señor le exhorta y le dice, el que no diezma es maldito. Acá dice la palabra, maldito sois, dice con maldición. Amén. Porque me habéis robado. No estaban cumpliendo con sus diezmos. No estaban cumpliendo con sus ofrendas. Amén. No estaban dejando ese lado importante y no estaban agradando a Dios. Amén. Entonces por eso Dios le dice, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros ofrendemos, que nosotros diezmemos. Cuando yo, hermanos, cuando yo no diezmaba ni ofrendaba, vivía con deudas. Y el Señor me enseñó. Yo sé que a usted también le va a enseñar y lo va a ayudar. Amén. Dice la palabra del Señor, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Y yo empecé a dar. Y Dios me ha ayudado a pagar mis deudas y le agradezco mucho al Señor por enseñarme a desprender, porque a veces también nosotros queremos para nosotros nomás y no queremos ni compartir nada, hermanos. Pero Dios, aún dando nuestros diezmos, nos enseña a desprendernos. Amén. Dios no necesita el dinero, pero Dios necesita que nosotros aprendamos a dar y ayudar a la obra de Él. Amén. Santo es el Señor. Por eso, hermanos, es importante. Amén. Traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Y Dios qué dice? Va a reprender al devorador. ¿Por qué nos falta a veces? ¿Por qué estamos en deudas? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué no ofrendamos? ¿Por qué no diezmamos? Amén. Y usted quiere que todo le vaya bien, cumpla con el Señor. ¿Y quién es el que se roba esas bendiciones? El devorador. Yo tenía mi negocio, cuando no diezmaba, decía, no, Señor, esta plata me hace falta. No venía la municipalidad, la fiscalización, y justo no estaba al día en algo, y me decía, tu multa es tanto. Pero si tú me das algo ahorita, yo no te voy a poner la multa, te voy a dar 7 días. ¿Y yo qué decía? Ya. Y justo ese diezmo que tenía que darle a Dios, le daba al devorador. Amén. Por eso Dios nos enseña, hermano, y le agradezco a Dios que me enseñó y también me puse al día con la municipalidad. ¿Ve? Es que todo tiene un propósito. Hasta cuando venía la luz a mi casa y no pagaba al día, venía a cortarme la luz y decía, 5 soles, pues no me cortes, mañana voy a pagar. ¿Ves, hermano? Pero cuando uno está con Dios, Dios no te hace faltar para nada, hasta la luz, el agua, todo al día, hermano. Porque eso es lo que Dios quiere de sus hijos, que aprendan a ser responsables, que aprendan a cumplir con sus deberes. Y no estar en deuda, porque Dios no es deudor de nadie. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso reprenderé, dice, al devorador, el que se lleva nuestros bienes, el que se lleva nuestras ganancias. Por eso en el mundo el hombre está esclavo del trabajo. Trabaja, hace juntas y tantas cosas más. Hermano, vive esclavo del pecado y no prospera. Esclavo del diablo, esclavo del trabajo y no prospera. Yo trabajaba de lunes a domingo, de 7 a 10 de la noche. Amén. Y seguía en mi misma condición. Más deuda. Pero le doy gracias porque el Señor ha ordenado mi vida. Tengo tiempo para mis hijos. Tengo tiempo para alabar a Dios. Y trabajo no me falta. Amén. Por eso es importante que usted aprenda esto. A cumplir con Dios. Y Dios lo prosperará. Amén. Esa es la importancia. Es importante que la iglesia, como iglesia de Cristo, cumpla con los diezmos y sus ofrendas. Amén. Ya que Dios no nos hace faltar alimento. Usted y yo no podemos decir que no, hoy no tomamos desayuno, que no almorcé, que no cené. Siempre Dios provee para sus hijos. Amén. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Es por eso, hermanos,
que hay que cumplir con lo que el Señor nos ordena. La iglesia de Cristo. Amén. Hermanos, así terminamos el mensaje de hoy. Espero que haya sido de gran bendición para sus vidas y el Señor los ayude a seguir caminando en los caminos de Dios. Amén. Les invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de tu palabra, Padre. Y tú quieres lo mejor para nosotros, porque somos hijos tuyos, hijos de un Rey poderoso, amo y Señor de la tierra, que no quiere ver a sus hijos enfermos ni necesitados, por el contrario, bendecidos, prosperados, Señor, pero no solo materialmente, sino espiritualmente, que es lo que más importa, Señor, nuestro crecimiento espiritual. Ayúdale, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, a cumplir con tu palabra, a poner por obra tu palabra, Señor. Quita toda obra del diablo, todo espíritu de maldad, de mezquindad, todo egoísmo, toda envidia. Oh Santo de Israel, reprende toda obra del diablo. Oh Señor, en el nombre de Jesús, se deshagan las obras de las tinieblas, caigan las vendas en el nombre de Jesús, Padre. Y pon el corazón de tus hijos, de estos hombres, mujeres que están aprendiendo más de ti, un corazón generoso, un corazón dadivoso, Padre, agradable ante tus ojos, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir el camino de la salvación con un verdadero arrepentimiento, Padre amado. Oh, a rendirte culto de alabanza y adoración en sus hogares. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Tú estás ahí con ellos, estás en todo lugar, Padre. Tu palabra dice, Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clámale al Señor ahí, pídele al Señor y Él te dará, Él te ayudará, no te dejará ni te desamparará. Santo eres tú, Señor. Glorifícate en sus vidas, glorifícate en sus corazones, glorifícate en su mente, Padre. Toma, Hamashekaya. Oh, Santo de Israel, ministra. Oh, tu palabra, Señor, sea prosperada en sus corazones de tu pueblo, de tus hijos, mi amado Dios. Santo eres tú, Señor. Avanza, Jehová, en sus corazones. Oh, Padre bendito, la mano de Jehová no se ha cortado en estos tiempos, dice tu palabra. Glorifícate en sus hogares. Bendice sus hogares, Señor, de tus hijas, de tus hijos, Padre. Quita todo obstáculo, todo tropiezo, Padre, que haya, y ayúdalos a perseverar en tus caminos, en la decisión que han decidido servirte, seguirte. Ayúdalos a permanecer, no los suelte de tus manos. Ahí dile, Señor, ayúdame. Quiero serte fiel, quiero adorarte, Padre amado. Me haces tanto bien. Ayúdame a serte fiel. Oh, Santo de Israel, mi alma te alaba. Ahí confiesa tu pecado, pídele perdón, Señor. No soy digno, no soy digna de honesta delante de ti. Contra ti he pecado, cuánto te he fallado. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Tómame de mi mano derecha y levántame, que quiero ser heredero de tu reino de los cielos. No permitas que tomen malas decisiones. Ayuda, toma el control de mi vida. Oh Señor, dile ahí, pídele con todo tu corazón y Él te ayudará. Alama Sora Kenda. Oh Santo de Israel, mi alma te alaba. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque sé que estás tocando sus corazones. Tú estás obrando en sus vidas. No los sueltes, Padre. Y aquellos, Padre, que todavía no se han convertido, ayúdalos a acercarse más a ti. Toca sus corazones, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi amado. Cristo te ama, hermana, hermano. Cristo está ahí para ayudarte. No temas, sigue adelante. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesús. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, Cristo vive. Hermanos, maravilloso es el Señor.
Les dejo estas tareitas. Cristo vive. La primera pregunta es, ¿qué es la iglesia cristiana? ¿Con qué es comparada? Tiene que explicar. Amén. ¿Cuál es el requisito principal para pertenecer a la iglesia? ¿Qué pasos conducen a esa experiencia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Explique detalladamente el sistema bíblico para el sostenimiento de la obra de Dios, que es la iglesia. Amén. Bueno, hermanos, conmigo será hasta la próxima mediante Dios. Que Dios me lo bendiga. Amén.